Estimados, buenas tardes. Me presento, soy Pablo Fernando Gómez, licenciado en Administración Naval y Contador Público, profesor del curso de Analista de Riesgo Crediticio dictado por la institución Aula Taller. Y en el día de la fecha vamos a hacer un raconto, un digesto de lo que fue el curso con vistas a las posibles preguntas de examen. Hola, profe. Sí, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Buenísimo. Empezamos. Bien. Lo que Empezamos. se ve medio mal es tu cámara. Sí, por eso la puse en. ¿Cómo es esto? La minimicé. Debe ser un tema de. La, Claro, claro. ¿Cómo es esto? Del internet. Hay un internet que es por antena y estuvo lloviendo. Ok, ok. Buenísimo. Bueno, como habíamos visto, el curso se dividía en 4 unidades temáticas, unidades o módulos. El primero el crédito, el segundo el riesgo, la unidad número 3 la implementación y la cuarta unidad introducción a las criptomonedas o criptoactivos. Que para, lo, que para la clase nos vamos a detener solamente en las primeras 3 unidades, porque la cuarta ya hemos avanzado en los conceptos y en la legislación argentina. Pero como no va a ser un eje central del curso y es más que nada para cultura en general, para no ignorar algo que está latente, nos vamos a centrar en las primeras 3 unidades. Bueno, el objetivo, como siempre, de este curso fue que los alumnos que accedan a este curso comprendan los diversos campos de aplicación del análisis crediticio, tanto en el ámbito comercial, financiero y bancario, entendiendo que se pueden desempeñar como analistas, trabajando en bancos, entidades financieras, en locales comerciales, por ejemplo, casas de venta de electrodomésticos y demás. Bien, el crédito es aquel que se usa para adquirir bienes o servicios, ya sea en el mercado mayorista o minorista, para su reventa o para su uso personal, a cambio de una promesa de pago en un tiempo futuro específico, determinado o determinable. Diferenciábamos también entre pedir un préstamo y pedir un crédito. Un préstamo es una suma de dinero que una entidad entrega a otra a cambio de un precio determinado. Este precio determinado es la sumatoria tanto de el capital más los intereses, de forma primaria. O sea, los actores intervinientes es el prestamista, el prestatario, un elemento es el periodo de tiempo y otro elemento son los pagos periódicos que amortizan ese préstamo. La devolución se conoce como la amortización o el pago de cuotas regulares a lo largo de este plazo acordado. Son estos pagos periódicos. Bueno, habíamos visto crédito, que era la cantidad de dinero que una entidad pone a disposición de otra. Son límites de aprovisionamiento, por así decirlo. O sea, es uso a discreción y el elemento más notable es la tarjeta de crédito. Uno no tiene dinero en efectivo, sino tiene límites de aprovisionamiento o límites de empeñamiento. Bueno, hemos entendido también que los créditos pueden ser comerciales y personales. Y hay distintas clases como personales para consumo, hipotecarios, hipotecario SUBA, unidad de valor, o sea,
que están regulados por una unidad de valor adquisitivo. Los préstamos prendarios, que estaban garantizados por un elemento en fin. Por ejemplo, los préstamos prendarios para la compra de autos, o motos, o cualquier otro tipo de rodados. Préstamo vía de acuerdo en descubierto. Acá nos ceñimos a lo que es la cuenta corriente, que el giro en descubierto no es nada más y nada menos que un préstamo. Y los préstamos garantizados por distintas entidades, como uniones transitorias de empresas o uniones de garantía, préstamos de garantía recíproca. O sea, las empresas garantizan el pago de estas devoluciones. Bueno, habíamos entendido también que habían 3 sistemas de amortización: el sistema francés, alemán y americano. En el americano existían pagos constantes, donde el pago de capital se mantiene nulo, quiere decir que no se paga el capital, en ninguno de estas cuotas, en ninguna de estas devoluciones. Por ende, los intereses se calculaban sobre el total de la deuda. La legislación argentina no contempla este tipo de sistema de amortización. Habíamos visto el sistema alemán. Las cuotas eran decrecientes. ¿Por qué? Porque se pagaba al principio, las cuotas eran decrecientes, sí, pero la composición de la cuota tenía un elemento constante que era el pago de capital. Por ende, al principio la cuota era más grande. ¿Por qué? Porque se pagaban mayor cantidad de intereses. Al disminuir el capital adeudado, por ende, disminuye la porción de interés de esa cuota. ¿Es ventajoso? Sí, es ventajoso para el tomador de la deuda. Y por último tenemos el sistema de amortización francés, que es el que es utilizado por las entidades financieras. La devolución de las cuotas son constantes, obviamente consecutivas, y la conformación, si bien las cuotas son constantes, el cómo está formada esa cuota varía. La composición varía, porque al principio se pagan, hay mayor proporción de intereses que de capital. En la última cuota no hay pago de intereses, sino es cuota de capital pura. Es ventajoso para el librador, para la persona que otorga el préstamo. Habíamos hablado también de interés, que es el interés, es el precio por el uso del capital o el costo del dinero en el tiempo, entendiendo el axioma que un peso hoy es más valioso que un peso el día de mañana. Y la tasa de interés, que se mide en porcentajes en base al monto solicitado, o sea, al valor de la operación y al plazo de la financiación a devolver. Habíamos visto también que existían 2 tipos de interés simple e interés compuesto. El interés simple es una progresión aritmética que se calculaba sobre el capital por la razón o tasa de interés por el tiempo. Y el interés compuesto se asemeja a una progresión geométrica porque está elevada, ¿sí? Y su cálculo es el capital por 1 más I, que es la tasa de interés, este I o R, al efecto son lo mismo, ¿sí? Elevado a los periodos que faltan, de vengarse. Habíamos hablado también tasa nominal anual, que era una tasa de referencia, tasa efectiva anual, que era la tasa que traía los periodos de capitalización. A mayores periodos de capitalización, mayor el rendimiento. Y el costo financiero total, que entendía la tasa efectiva anual más
todos aquellos gastos de administración necesarios para el otorgamiento del préstamo. Por ejemplo, gastos de administración propiamente dicho, seguros, comisiones bancarias, etc. Habíamos visto también un perfil crediticio, un score crediticio, un puntaje, se asimilaba a una probabilidad de cumplimiento de las obligaciones. Estaba basado en la confianza del elemento y en los datos de las empresas. Para que una persona humana pueda acceder, tiene que ser mayor de 18 años y menor de 70 o 80 años, según la política de cada entidad. Obviamente tener un DNI o un pasaporte, a lo que acredite identidad. Y también hay que demostrar ingresos. Que los ingresos pueden ser demostrados de varias maneras. Primero, si es una persona humana, la forma más común es mediante un recibo de sueldo. Si a su vez la persona es cuentapropista, ya sea monotributista o autónomo responsable inscripto, esta persona tiene que probar sus ingresos mediante la certificación de origen de fondos o una certificación de ingresos firmada por Contador Público Nacional, matriculado en la jurisdicción donde tenga domicilio esta persona. En el caso de una entidad, una persona de existencia ideal o persona jurídica, los balances, o sea, es importante que tengan los balances aprobados. Habíamos visto también dentro de esto algunos elementos como el salario básico de convenio, es aquellos que percibe el trabajador sin tener en cuenta la antigüedad y está regulado por el convenio colectivo de trabajo. El salario mínimo, que es la menor remuneración donde se puede asegurar, entre comillas, asegurar las condiciones de dignidad, de alimentación, vivienda, transporte, etc. Y el salario mínimo vital y móvil, obviamente, que es una remuneración ajustada al costo de vida. Como tenemos conocimiento, este ajuste va siempre retrasado respecto de la realidad económica. Teníamos también conceptos como salario bruto, que es la remuneración básica que fija el trabajador sin las deducciones legales. El salario neto es ese salario bruto luego de deducciones correspondientes. Y habíamos visto también el saco, sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, que es una suma adicional, que se calculaba como el 50%, la mitad de del mejor sueldo devengado del semestre, y se pagaba tanto en junio como en una mitad en junio, y el otro 50% se pagaba en julio y en diciembre. Habíamos visto también que había conceptos que eran no remunerativos. ¿Qué querían decir no remunerativos? Que no estaban sujetos a deducciones de la seguridad social, como las canastas de alimentos, tarjetas de transporte, reintegros de medicamentos, gastos médicos, la ropa provista, o sea, todo lo que tiene que ver con capacitación, y viáticos en la medida que estén avalados por comprobantes. Los viáticos que no tengan comprobantes corresponden a conceptos remunerativos y al caso que están alcanzados por las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones o las obligaciones con la seguridad social? Los aportes, obviamente, es el dinero que se deben ingresar al Sistema Único de la Seguridad Social, que ingresan los trabajadores. Y estos aportes tienen que ver con la obra social, Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, y la ley 19.032, que es el PAM. Y obviamente otro tipo de aportes como el sindicato. El aporte al sindicato no es obligatorio.
Después hay contribuciones, que son las sumas que el empleador debe ingresar por cada uno de sus empleados. Habíamos visto elementos de un recibo de sueldo, nombre y apellido, fecha de ingreso, esto es muy importante, la categoría, el bruto de las remuneraciones, tanto de las fijas como de las variables, como de los elementos no remunerativos, la suma de la deducción de aportes, los aportes unicales y obviamente el sueldo neto o de bolsillo. De esta manera habíamos visto, hicimos un raconto de lo que era la clase, perdón, la unidad número 1. También recordemos que habíamos visto un recibo de sueldo, habíamos hecho un pequeño cálculo respecto de cuál es el límite de empeñamiento que tenía un trabajador. Hasta qué monto el hombre puede endeudarse, por así decirlo. En la segunda unidad o en el segundo módulo habíamos visto qué era el riesgo y lo definíamos como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y la gran pregunta era ¿había ausencia de riesgo? La respuesta a pocas luces es no, no existe la ausencia de riesgo. Y la incertidumbre tenía que ver con los elementos de azar, elementos que no son determinísticos y tampoco probabilísticos, y la variabilidad de esos elementos. Y los objetivos eran obviamente las expectativas comparados con el resultado, con el resultado. Hemos visto también que estos objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, o sea, cuantificables y susceptibles de ser comparados, tienen que ser alcanzables, tienen que ser ayornados a la realidad, tienen que ser relevantes, o sea, no se pueden tener objetivos sumamente amplios o ineternos por el tema de los costos, y obviamente acotado en el tiempo porque el costo es dinero. Habíamos hablado también de la gestión de riesgos, que era un conjunto de medidas tendientes a disminuir el riesgo, que se lo trabajaba con un enfoque holístico y de manera continua. Es una herramienta de gestión y una forma en que los buenos hombres de negocio llevan a cabo la due diligence o debida diligencia. Habíamos también visto que teníamos que hacer un análisis del riesgo, donde teníamos que definir el desvío y identificábamos también los objetivos, qué otras situaciones pueden pasar, las causas de las cuales dependían, qué grado de control tengo, aparte de qué grado de control tengo, qué puedo hacer, tanto para potenciar los elementos, los desvíos positivos, como disminuir los negativos, y cómo controlo y mido el efecto de las medidas. Habíamos visto también que esto era un proceso que tenía tres etapas. La primera de alcance, criterio y contexto, donde teníamos que definir un marco, definíamos metas, definíamos a los responsables, ¿sí? El entorno, tanto como elementos culturales, como elementos sociales y políticos, definíamos cómo lo íbamos a medir, las metodologías a utilizar y las formas de exponerlos. También definíamos las fuentes de información, siendo la primaria la comunicación y consulta. En la segunda etapa habíamos hecho una evaluación del riesgo, donde lo identificábamos. Esta información debería ser pertinente, quiere decir apta, apropiada, quiere decir acotada, y actualizada en tiempo real, porque no nos sirve de nada tener, tener este tipo de identificación mucho después en el tiempo. Porque la intención del riesgo de toda fuente de información es poder tomar decisiones basadas en datos objetivos. También habíamos realizado el análisis del riesgo, conocemos las características, lo valorábamos,
O sea, comparábamos los resultados del análisis con los criterios establecidos y los caracterizábamos como estrategia, riesgo estratégico, quiere decir de forma global, operacional, en el cual se incluían los procesos productivos y administrativos, de mercado, entendiendo este riesgo respecto a la fluctuación de precios y aumento sostenido y generalizado de los mismos, o no. Y obviamente el crédito, que es transversal a todo tipo de actividades. Habían distintas formas en las cuales uno podía, las posturas que podía adoptar respecto al riesgo. Lo podíamos asumir como un elemento que es propio de la naturaleza y sobre el cual no podemos hacer nada. Lo podíamos transferir, ¿sí? Lo transferíamos contratando seguros que brindan algún tipo de resarcimiento. Ese tipo de resarcimiento no es integral. Ninguna póliza genera la integralidad de respecto del elemento a asegurar. Y obviamente buscábamos reducir el riesgo. Bien. Y hay otros dos elementos que pueden verse también como una postura respecto al riesgo. Primero lo evitamos. Al evitar ese riesgo, intrínsecamente tenemos que cambiar los objetivos, porque para evitarlo tenemos que dejar de realizar las actividades que habíamos establecido. Lo aumentábamos, quiere decir que aprovechábamos la oportunidad. No lo veíamos, el riesgo no lo veíamos como una mala palabra, sino como un envión para poder realizar otro tipo de actividades. Bueno, el riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Obviamente afecta a las instituciones financieras y a los bancos, pero también a empresas y organismos del sector público. Hemos entendido tres formas de riesgo de crédito: el riesgo de default, el riesgo de rebaja crediticia y el riesgo de spread de créditos. El riesgo de default es el actual riesgo que se toma, que tiene lugar cuando un emisor no cumple con sus obligaciones contractuales. Este tipo de impago tanto puede ser parcial o completo. Riesgo de default. Riesgo de rebaja crediticia, quiere decir que la calificación tanto del producto financiero como del elemento, perdón, como del emisor puede bajar. La más confiable, pero aún así no carente de riesgo, son las caracterizadas AAA. Y riesgo del spread crediticio mide el aumento de la rentabilidad del activo de referencia respecto a la rentabilidad de un activo libre de riesgo con un vencimiento parecido y en condiciones parecidas. Bueno, habíamos visto que en este caso se utilizaban el benchmark, el bond alemán, y en Estados Unidos el bono americano, como elementos de referencia, ¿sí?, libres de riesgo. Bueno, habíamos visto un ejemplo. Habíamos también visto, que esto es bastante importante, el cálculo del riesgo crediticio, o sea, se lo medía mediante la pérdida esperada. Y se calculaba como un producto de la probabilidad al default por la probabilidad del default por la exposición al default, ¿sí?, por la pérdida en caso de incumplimiento. Probabilidad del default por la exposición al default por la pérdida en caso de incumplimiento. La probabilidad del default es la probabilidad de que el prestador, obviamente, no cumpla con sus obligaciones contractuales.
exposición al default es el valor de la posición al momento del default, o sea, quiere decir que es la suma de dinero que nosotros hemos contratado. Y si está cerca del vencimiento es la principal, y más los accesorios. Es la suma de capital más los intereses. Y la pérdida por incumplimiento, ¿sí? El banco de esta manera se calcula como la diferencia entre 1 menos la tasa de recupero. Si entendemos que respecto de la historia crediticia de un ente o de una persona humana, se ha dado el departamento de crédito o de riesgos, ha establecido que tiene una recuperabilidad o una tasa de recupero del 85%, la pérdida en caso de incumplimiento da el 15% o el 0,5%. 0,15, perdón, 15% en términos de porcentaje o el 0,5 en términos decimales. Habíamos visto esto, por ejemplo, una empresa solicita 500 millones de pesos, 500 millones de pesos la exposición al default. Bien, el departamento de riesgo del banco estimó que posee un 3% de probabilidad del default, acá tiene el 3%, expresado en forma decimal, ¿sí? Con un porcentaje de recuperabilidad del 40%. Habíamos dicho que la pérdida en caso de incumplimiento era igual a 1 menos la tasa de recuperabilidad. En este caso, 0,6 o 60%. Bien. Del producto del 0,3 por 50 millones por 6 por 60%, nos da que una pérdida esperada de 900.000 pesos. Entendíamos también que si sube la probabilidad del default, va a subir la pérdida esperada. Si sube la exposición al default, va a subir la pérdida esperada. Si tenemos un porcentaje de recuperabilidad que después si baja el porcentaje de recuperabilidad, sube la pérdida en caso de incumplimiento, por ende sube la pérdida esperada. Si por el contrario el porcentaje de recuperabilidad es más alto, baja la pérdida en caso de incumplimiento y por ende baja la pérdida esperada. Habíamos visto también que para poder generar este tipo de datos o este tipo de cálculos, había que realizar modelados, o sea, simplificaciones de la realidad respecto de la medición de un riesgo. Y, o sea, Henry Markowitz utiliza la variabilidad de los rendimientos de los activos financieros como una medida de riesgo. Y en este caso la reduce utilizando la diversificación. Habíamos visto también el cálculo de riesgo de crédito es bastante importante para el examen. Y habíamos visto también la teoría de valores extremos, o sea, la regla de Pareto, la regla del 80-20, donde una pequeña proporción contribuye a la mayor parte del efecto. Por ejemplo, la persona que controla el 20% de los productos almacenados, ¿sí?, de un warehouse o de un stock, ¿sí?, controla aproximadamente el 80% del total del valor de los artículos del almacén. ¿Qué quiere decir? La mayor proporción en que se contribuye al valor de los artículos está dado por el 20%, en mayor o menor medida, por el 20% de los artículos. Dicho de otra manera,
acá lo vemos distinto. En vez en positivo, lo vemos en negativo. Tenemos distintos tipos de defectos, ¿sí? En la cual el 80% de los defectos, es este 60 más este casi 20, ¿sí? La sumatoria de esta frecuencia, 11.188 más, debe ser acá unos 250, 300, ¿sí? Estoy haciendo el cálculo, más o menos, a ojo, representa el 80%, ¿sí? De los defectos totales. El 20% de los defectos, ¿sí? El que esté arrugado y mal cosido, representa el 80% del total de los defectos totales de fábrica. Habíamos visto también la correlación entre incumplimientos, o sea, encontramos una correlación, o sea, una relación entre el comportamiento de distintos elementos, ¿sí? Es casualidad, no causalidad. Obviamente el valor se mide en términos de tangente y puede ser entre +1 y -1. Una correlación entre incumplimientos, una correlación positiva, implica que si un deudor debe, si una persona al cual le otorgamos un crédito debe, es más probable que el otro, que tiene una correlación bastante parecida, también deba. O sea, el incumplimiento de uno atrae el incumplimiento de otros. Acá tenemos una línea de regresión que es una simplificación lineal de todos estos datos. ¿Sí? Hay una correlación positiva. Si debe Y, perdón, si debe X, probablemente Y debe. Si X paga, es muy probable que Y pague. A su vez, una correlación negativa. Si X paga, si X no paga, es probable que Y pague. Si X paga bastante, es probable que Y pague menos. O sea, son correlaciones, son elementos que no son causales uno del otro, pero guardan cierta correlatividad. Hay una correlación entre ellos, se comportan, en este caso, inversamente. Se comportan a la inversa. Habíamos visto también lo que es la concentración de cartera, que esto establecía que había mucho crédito en pocas manos. O sea, en un solo número está distribuido por saldos de una cartera de crédito o algunos de los segmentos. O sea, está bastante segmentado esto. Hemos visto también la simulación de Monte Carlo, que generaba de manera aleatoria distintas iteraciones, ¿sí? Para entre 0 y 1, por hecho, esa es la simulación, que tenían factores de ocurrencia de factores de riesgo. Entonces generaban escenarios y se ponía a simular, como digo, distintas iteraciones de elementos que eran azarosos o aleatorios. Habíamos visto también el método Altman, que es un elemento, el detector de quiebras por excelencia, que es bastante importante para el examen. Habíamos visto también que era una suma y producto, era un coeficiente que ya estaba constante, por x1, por x sub 1, por x sub 2, por x sub 3 y sucesivamente. X sub 1, entendíamos el capital del trabajo dividido la totalidad de los activos.
X sub 2 eran las utilidades retenidas, quiere decir las utilidades que no habían sido distribuidas entre los accionistas o socios, dividido el total de activas. X sub 3 era el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation o Amortization. Ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Esto era dividido el total de activos. Después habíamos visto X sub 4, el valor de mercado de capital, ¿sí? Dividido el total de los pasivos. Las ventas netas eran y el X sub 5 se daba por las ventas netas dividido el total de activos. Bueno, la primera, el capital de trabajo, se calculaba como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué hacía corriente un activo o un pasivo? Bueno, en un activo se podían volver líquidos en menos de un año. Líquido entendiéndose en dinero en efectivo o sus equivalentes. Y en el caso de las deudas, de los pasivos, tanto comerciales, impositivas, laborales, o otras deudas, se podían hacer efectivas dentro de un año. Acá vemos Altman Z-Score, era el coeficiente que ya habíamos dicho por el cálculo más el coeficiente de X sub 2 por X sub 2, el coeficiente de X sub 3 por X sub 3. Bien, los coeficientes ya están dados, son constantes. La parte de la incógnita son los X sub 1 al sub 5. Y acá habíamos visto cómo se calculaban. Esto se trabaja con estados contables, entendiendo que tenemos 4. El balance general, estado de situación patrimonial, donde tenemos una foto de los elementos económicos, no financieros, económicos de un ente. Por un lado eran todos los activos, son bienes, son dinero en efectivo, bienes o derechos que tiene el ente por sobre otro. Como contraparte estaba el pasivo, el elemento pasivo, que eran las deudas, que pueden ser tanto comerciales, tributarias, laborales y otro tipo de deudas, ¿sí? Y después teníamos el patrimonio neto, que era la diferencia entre activo y pasivo. Esa es la ecuación estática. Bien, después teníamos también el estado de resultados, que veíamos las cuentas de resultados, no las cuentas de patrimoniales, sino cuentas de resultados, que se calculaba como las ventas netas de devoluciones, menos el costo de la mercadería vendida, y teníamos un resultado bruto. A ese resultado bruto le restábamos los gastos de comercialización y administración. Ahí teníamos un resultado operativo. Ese resultado operativo lo consideramos EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. A eso le restábamos el componente impositivo, después le restábamos el componente de amortizaciones. Las amortizaciones implican el desgaste producido es el desgaste por el uso o por el transcurso del tiempo de activos no corrientes, activos corrientes o no corrientes, como maquinaria, como instalaciones, automotores y demás. A eso, una vez que teníamos eso, le sacábamos el impuesto a las ganancias y ahí ya teníamos el resultado del ejercicio. Y toda esta
toda esta ecuación, nos daba un número, que ese número si era superior a 2,99, o sea 3, estábamos en una zona segura. Si estaba entre 1,81, en el rango de 1,81 y menor a 3, es probable que la empresa pueda quebrar en los próximos 2 años, y menor a 1,81, la quiebra es inminente. Bueno, hemos visto capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Habíamos visto también una forma de cálculo. Las utilidades retenidas, habíamos visto. EBITDA, ya lo definimos. El valor de mercado es el valor de mercado de capital, está dado por la cantidad de acciones por la cotización de las acciones en el mercado bursátil. Bien. Después habíamos visto también, como parte del riesgo, el score crediticio, que era un indicador que nos marca la facilidad con la que una persona puede llegar a obtener un préstamo financiero. Se genera un puntaje, es una foto de cómo uno administra sus créditos. Se puede ver la capacidad de pago del acreditado, el capital total de una empresa, o sea, el colateral, quiere decir elementos con el cual se puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones, o sea, la reputación y la historia que puede tener dentro de su sector, el ciclo de las operaciones y las condiciones económicas. Hay elementos que no afectan este score crediticio, como la edad, la etnia, religión, estado civil, la ocupación o el empleador. Y a estos que sí afectan, obviamente, la solvencia, la capacidad de hacer frente a las obligaciones y los saldos adeudados. De esta manera podemos ver de color verde, que es excelente, a rojo, que es muy bajo, una suerte de un score crediticio. Bien, habíamos visto también el planeamiento estratégico, que el planeamiento estratégico era un plan, valga la redundancia, donde se establecía el objetivo principal. Se determinaba la visión, que era a dónde queríamos estar y cómo íbamos a hacer para llegar. Y parte de este planeamiento estratégico es transitar por distintos análisis. Hasta este momento, ¿hay algo hay algún punto en el cual no he sido lo suficientemente claro? Yo, por ahora está todo claro para mí. Buenísimo, gracias Julián. Bien, seguimos con el análisis FODA, donde fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Teniendo las fortalezas como todas iniciativas internas que funcionan bien, por ejemplo, puede ser un plan de negocio sólido, ¿sí? El valor agregado que propone la empresa. Por ejemplo, preguntándole a la audiencia objetivo, a la segmentación, al segmento de mercado objetivo, qué les gusta o qué punto a favor tenemos nosotros que otros no tienen. Después tenemos las debilidades, que es la contrapartida, son las iniciativas internas que no funcionan bien. Por ejemplo, puede ser una política de marketing débil. Y tenemos que ver qué es definir qué y por qué, las causas, cómo podemos mejorarlo. Si una redistribución de recursos puede ser la solución, y si tenemos obviamente recursos humanos calificados para la gestión de estas iniciativas internas que no son fuertes. La parte de oportunidades es el resultado de las fortalezas y debilidades, ¿sí? Y el entorno en el cual interactúa la empresa. Por ejemplo, ¿qué recursos podemos usar para mejorar las áreas en las que tenemos debilidades? ¿Hay brechas de mercado en nuestros servicios? ¿Cuáles son las metas que se pueden definir, metas cumplir para este año?
Y las amenazas, o sea, son elementos externos que están totalmente fuera del control de la organización, pero a medida que estén fuera del control, necesitan ser analizados. Tiene que haber un elemento de planificación estratégica que esté fuera del día a día de las operaciones, o sea, que pueda ver las tendencias del mercado, cambios significativos en el comportamiento de los clientes, o en qué áreas, por ejemplo, la competencia es mejor que nosotros. Habíamos visto análisis de factores externos, como elementos macroeconómicos, por ejemplo, la demanda agregada, el Producto Interno Bruto, la proporción marginal a consumir. Hemos visto también las políticas públicas, por ejemplo, elementos como los impuestos, como las transferencias, y las transferencias no son más ni menos de dinero en efectivo que gira nación y que no tienen una contrapartida, no están, o sea, están hechos para planes sociales, por ejemplo, o acción social. Los costos, tanto en materia prima, en elementos salariales y en tributarios. Otro elemento bastante importante al analizar factores externos es el riesgo país, es la cuantificación de la probabilidad de default de un país. Este planeamiento estratégico también hay que declarar la visión, como hemos dicho, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Los objetivos específicos son las acciones que deben realizarse para poder llevar a cabo la visión. Tiene que haber un plan de implementación, o sea, tiene que haber una planificación, una programación, o sea, hay que definir los tiempos y los responsables para poder llevar a cabo estas tareas. La presupuestación es cuánto costará cada elemento. Esto se materializa en un documento que es el reporte. Habíamos visto también distintas solicitudes de créditos, tanto de créditos comerciales como préstamos del gobierno, un formulario de préstamos para las personas que se dedican al arte, préstamos personales bancarios, que hoy ya hemos visto gracias a las plataformas como BNA+, cuenta DNI, Mercado Pago, lo que fuera, uno puede acceder a préstamos preaprobados. Habíamos visto también la ley 25.326 respecto a la protección de datos personales, que es la información que sirva como un aspecto de referencia hacia una persona, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, etc. O sea, el objetivo de esta ley era regular esta actividad, garantizar el derecho a la privacidad y debería haber una uniformidad y transparencia respecto al compartir los datos para con terceros. O sea, tienen que ser lícitos, o sea, debidamente inscriptos. Los archivos no pueden tener una finalidad distinta a la especificada en la ley, o a la moral, o al bien común. ¿Sí? Los datos personales tienen que ser ciertos, y no puede haber una recolección fraudulenta o con motivaciones distintas a las pactadas. Bien, por ende no se puede utilizar por otras finalidades. El titular tiene que tener el derecho al acceso, y obviamente el titular de estos derechos tiene que haber prestado su conformidad libre, expresa o informada, excepto en los casos, por ejemplo, de acceso público restricto, de acción legal o ejercicio de una función pública, entendiendo las declaraciones juradas de las personas políticamente expuestas, 12 formularios 1245 y 1246, formulario de declaración jurada integral, por ejemplo. Se traten de datos limitados a nombre, apellido, DNI, ocupación, que eso con el quiz ya podemos saberlo.
obviamente también se trata de operaciones que realicen con las entidades financieras especificadas en la ley 21.526, ley de entidades financieras. Sabemos que las entidades financieras le ofrecen información al Banco Central y el Banco Central no es responsable de la esencia de esa información, sino es un mero, es un elemento que aúna esta información, no modifica los datos ni tampoco los vulnera, simplemente los expone de público conocimiento. Obviamente las personas tienen derecho a la información, derecho al acceso, derecho a que esos datos sean rectificados. Buscamos la garantía constitucional del habeas data. Bueno, hemos visto también los servicios de información crediticia. Se pueden tratar respecto a cumplimientos e incumplimientos en la parte patrimonial. También estos datos están al alcance de todo ciudadano que tenga acceso a Internet. Y no requiere obviamente el previo consentimiento del titular de los datos, a los efectos de la sesión ni de la comunicación. Hemos visto también en la implementación del sistema de información gerencial, donde se unaban tres recursos, tanto la participación de las personas, la información y la tecnología. Bien, estos sistemas de información gerencial indicaban el estado y la evolución de algunos elementos de la empresa, los proyectos rentables, los responsables de los proyectos. La información era constante y actualizada, obviamente como un elemento sumamente valioso para las cabezas o la cúpula que toma las decisiones. Y una forma bastante ingeniosa de poder presentar esa información es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Es una herramienta de gestión. Un momento, por favor. Un elemento de gestión. Bien, habíamos visto una perspectiva financiera como los rendimientos, los gastos, los ingresos netos, el flujo de caja, la evaluación de activos. Una de las otras patas era la perspectiva del cliente, como la satisfacción, la retención del cliente, la porción del mercado y la fuerza de la marca. Una porción de aprendizaje, la satisfacción de los empleados, la rotación, educación y habilidades provistas a los empleados, ¿sí? Y los procesos internos y perspectivas, como el inventario, las órdenes, control de calidad y demás. Hemos visto también el ROA, Return of Assets, o el retorno de los activos. Bien. Bien. Bien, habíamos visto también
distintos indicadores de la rentabilidad, como el ROA, que es un indicador económico, Return of Investment, que es financiero, Return of Equity también es financiero. Hemos visto que la rentabilidad económica es sobre los activos, o sea, sin tener en cuenta los impuestos y los intereses. El ROE es el Return of Equity, o sea, relaciona los beneficios, rendimientos netos con los recursos para obtenerlos. Tienen que ser superiores a la rentabilidad mínima establecida por estos accionistas y se calcula entre el beneficio neto de la operación sobre los fondos propios que originaron ese beneficio. También, o sea, otra manera de calcular este ROE es el producto de tres elementos: el margen neto, la rotación de activos y el multiplicador del capital o el apalancamiento. Como lo vemos acá, este sistema DuPont, el primer elemento es la utilidad neta dividido en las ventas, el segundo es las ventas dividido el activo total, y el otro es el apalancamiento, como bien habíamos dicho. Y el Return of Investment, básicamente es el retorno de la inversión, que nos permite evaluar la rentabilidad de una inversión en base al capital destinado y al beneficio obtenido. Se calcula como los ingresos menos la inversión, dividido la inversión. Habíamos visto la gestión de cobranza. Estos indicadores permiten transformar las cuentas por cobrar en activos líquidos. Hemos visto que estos eran elementos de procesos que eran medibles, eficientes, controlables, que conllevaban a mejores prácticas orientadas a la gestión, a la planificación, a la organización, al mejor uso de la tecnología, o sea, la optimización de los recursos y a la automatización de procesos, y obviamente potenciaba los equipos de trabajo y la calidad en la supervisión. Hemos visto que esta gestión de cobranzas, se procesaba información, obviamente se segmentaba la cartera por edades, por estrato socioeconómico, se definían las estrategias, se ejecutaban estas campañas, obviamente se hacía un seguimiento de la gestión y el elemento soporte era el análisis de los reportes y finalmente para una efectiva gestión de cobranzas era el cobro. Esto se puede también llegar a tercerizar por un tema de continuidad, un outsourcing. O sea, obviamente una empresa asume el control metodológico por un porcentaje de lo que de estas deudas. Obviamente hay una objetividad que viene a sanear las subjetividades de relación entre el cliente y el empresario, porque al poner una persona objetiva, un tercero, estas relaciones no se ven solapadas. Y obviamente habíamos visto de la eficiencia. Busca obtener una mayor rentabilidad de la ya obtenida. Bien. Bien, de esta manera hicimos un digesto de todos los elementos que hemos llegado a ver. De los primeros tres, que son los más importantes, las primeras tres unidades o módulos. La cuarta de criptos, como dijimos, era un elemento de cultura general, un elemento actual, pero que no es el eje central de este curso. Bien. Sin más, señores, ha sido un placer compartir con ustedes. Les deseo buenas tardes. Dejo de compartir.